Mi esposo y yo nos mudamos a una casa de interés social en una colonia popular en las cercanías de Altamira. Él trabajaba en la ATP y yo en ese entonces me encontraba embarazada. Nuestra casa era muy pequeña, pero para los tres estaría bien mientras ampliábamos con el paso del tiempo. Mi esposo la adquirió de oportunidad, ya que los antiguos dueños no siguieron pagándola y repentinamente se cambiaron de ahí. Había muchos vecinos y la colonia tenía una gran población. Las casas pequeñas se apiñaban unas con las otras, y las ampliaciones que se hacían en ellas les daban un aspecto aún más claustrofóbico y también muy deprimente en algunos casos. Con las semanas terminé acostumbrándome al bullicio. Nació mi bebé y la alegría nos llegó tanto a mí y a mi esposo. En una de las habitaciones acomodamos las cosas y la cuna de mi bebé, y todo parecía marchar muy bien. Era en la madrugada cuando me levanté al baño y me preparaba para darle de comer al bebé. Al abrir la puerta de la habitación, una corriente de aire helado invadió todo mi ser. Sentí que mi cabeza se entumía cuando vi algo que estaba por un lado de la cuna. Me paralicé completamente del miedo y no pude gritar. Tenía un nudo en la garganta y mi corazón comenzó a latir fuertemente. Aquella cosa simplemente estaba ahí. Tenía la forma de una persona, pero era totalmente negro y la luz no se reflejaba en aquello. Poco a poco se fue levantando del piso y estiró una extremidad para tocar al bebé. En eso el terror se convirtió en pánico y pude soltar un grito que se escuchó por toda la casa. «¡No lo toques!», dije. De pronto la luz del pasillo se prendió y aquella cosa volteó a verme. No tenía facciones, era solamente una mancha negra en el aire. Se inclinó y comenzó a desaparecer ante mis ojos. Lo negro poco a poco se fue disolviendo en el aire hasta que no lo volví a ver más. En eso entra mi esposo asustado por el grito y me empieza a zarandear para ver qué era lo que me había pasado. Tan solo alcancé a decirle el niño. Él corrió a revisarlo y lo sacó de su cuna. El bebé estaba llorando frenéticamente y poco a poco comenzó a calmarlo. Yo estaba estresada, me derrumbé en el piso porque me encontraba en shock y comencé a llorar. Mi esposo me ayudó a levantarme y junto con el bebé nos fuimos al cuarto. Como pude le conté lo que había visto entre sollozos y gritos. Él me escuchaba sin poder creerme. Como pudimos nos dormimos. El día siguiente se fue a trabajar y yo me preparé para irme a la casa de mi mamá. No quería estar sola en la casa con el bebé. Al salir de la calle me dirigí a un paradero de taxis que estaba en la esquina. Había un grupo de vecinas que llevaban a sus hijos a la escuela. Todas ellas me saludaron y me preguntaron si todo estaba bien. Yo por inercia respondí que bien, y continuaron su plática normalmente. De pronto llegó una vecina y me quedó viendo con detenimiento, y entonces me empezó a preguntar que cómo estaba mi familia. Ahí fue donde me puse en alerta, y cuestioné por qué tanto interés en nuestras vidas. Otra vecina me hizo una escalofriante revelación. La casa donde vivíamos anteriormente fue habitada por una familia que tuvo problemas peculiares. Eran peleas entre ellos y continuamente había mucho escándalo en esa casa. Los altercados eran frecuentes y los mismos eran disueltos por patrullas de policías que llegaban en la madrugada con la intención de calmar los ánimos de esa familia. Una mañana y sin motivo aparente todos salieron, abandonando la casa y tiempo después andaron por sus cosas. Los vecinos especulaban el motivo de aquella salida relámpago. No tenía explicación alguna. Fue entonces que intervino otra vecina que llegaba al grupo. Era una señora ya de edad y muy mal hablada. Comenzó a contar otra historia todavía más horrible. La colonia se había fundado hace años, siendo de las primeras colonias de casa de interés social en Altamira, a la cual llegó mucha gente de clase trabajadora. En la casa donde actualmente vivíamos, llegó una familia en específico, integrada por el esposo que trabajaba en el corredor, la esposa que se dedicaba al hogar y un par de niños que iban a la secundaria. Todo transcurrió muy bien durante los primeros meses, pero las cosas entre ellos comenzaron a cambiar poco a poco. De ser una familia amorosa, se volvieron todos violentos e insultantes entre ellos. Las discusiones llegaron a tal grado que el señor acuchilló a su esposa y a un hijo lo dejó malherido.
El otro joven se salvó de la violencia porque estaba haciendo tarea en casa de un amigo. Al hombre lo encerraron y el joven quedó en cuidados de una tía. Con el tiempo la casa quedó a la deriva y fue adquirida por una familia que corrió con la misma suerte que la anterior. Pero en este caso ellos sí alcanzaron a salir de aquella propiedad. Nadie sabía muy bien la razón por qué la gente se salía o se volvía loca en esa casa. Fue entonces que les conté lo que me había sucedido en la noche anterior. Todas las mujeres se sorprendieron por mi historia, a excepción de la anciana, la cual me dijo que quizás había algo debajo de mi casa, algo enterrado. Ella decía que hace tiempo, antes de que Altamira creciera, todos esos terrenos enmontados eran usados por gente mala para hacer brujería y enterrar trabajos negros. Quizás la casa fue construida sobre algo malo, y quizás el mal aún seguía en ese lugar, atormentando a las personas y volviéndolas contra sí mismas. En ese momento sentí mucho miedo de lo que me contaba la señora, pero quizás tenía razón. Llegando a la casa de mi mamá, le platiqué todo lo que nos había pasado, y también la extraña historia de la vecina. Sin dudar, mi mamá me dijo que había que bendecir la casa. Me dio agua bendita y un rosario para que yo misma lo hiciera, y así fue. Regresé por la tarde y mi esposo ya había llegado. Le platiqué todo y de mis intenciones de bendecir el cuarto del bebé. Él me apoyó en todo y comencé haciendo los rezos y a regar agua bendita por el lugar. Eso fue lo peor. Apenas entrando al cuarto del bebé, una especie de malestar me agobió. Era como si de pronto la presión se me hubiera bajado. Sentí mareos, ganas de vomitar y me faltaba el aire. No pude continuar y dejé todo tirado. Mientras mi esposo me atendía, le dije que tenía mucho miedo de estar en esa casa por el bebé. Pero no podíamos irnos, era nuestra casa y debíamos de hacer algo. Nos tranquilizamos y tratamos de dormir esa noche, pero de madrugada comenzaron los ruidos raros en el cuarto del bebé. Mi esposo apenas salió y notó algo extraño en el ambiente de la casa. Era un olor a muerto que nos causó escalofríos y una especie de repugnancia indescriptible. Mi esposo quedó asqueado, abrió la puerta del cuarto y la pestilencia se hizo insoportable. Salimos despavoridos de la casa para respirar aire fresco. Regresamos y abrimos las puertas y ventanas para que saliera aquella peste. Ya no pudimos dormir esa noche. Estábamos a la expectativa de qué pasaría, ya que eso para nosotros era demasiado. Al rayar el alba mi esposo se fue a trabajar y yo me fui de la casa alterada. Por la tarde regresé. Mi esposo estaba con unos compañeros de trabajo. Habían traído herramientas y maquinaria para romper el piso. Cuando entré a la casa, ya habían roto todo el piso del cuarto del bebé. Después de un buen rato empezaron a escarbar. Se comenzó a sentir y a respirar una peste a muerto. El olor era insoportable, pero usaron máscaras y poco a poco sacaron la tierra. Después de un buen rato por fin se hallaron con algo terrible. Había osamentas de todo tipo, frascos con líquidos negros y hojas en el interior, toda clase de cochinadas inimaginables entre la tierra. Al verla todos nos quedamos sorprendidos. Con mucho cuidado y poco a poco comenzamos a llenar varios sacos con aquellas horribles cosas. Cuando por fin acabaron de sacar todo, buscaron entre la tierra alguna otra cosa. Escarbaron más y más, pero no hallaron nada. Subieron todo al camión que traían y taparon todo de nuevo. La casa estaba hecha un caos, tierra y escombros por todos lados, pero la peste y la sensación de opresión que teníamos se había disipado de una manera inmediata. Nunca supe el destino de todas aquellas cosas que sacaron, pero lo cierto es que la peste y las malas presencias simplemente no se presentaron más. Mi hija ahora es una niña hermosa, y mi esposo tiene un buen trabajo. De esos eventos tan escalofriantes, solo me queda este testimonio. Transcurrió muy bien durante los primeros meses, pero las cosas entre ellos comenzaron a cambiar poco a poco. De ser una familia amorosa, se volvieron todos violentos e insultantes entre ellos. Las discusiones llegaron a tal grado que el señor acuchilló a su esposa y a un hijo lo dejó malherido.
El otro joven se salvó de la violencia porque estaba haciendo tarea en casa de un amigo. Al hombre lo encerraron y el joven quedó en cuidados de una tía. Con el tiempo la casa quedó a la deriva y fue adquirida por una familia que corrió con la misma suerte que la anterior. Pero en este caso ellos sí alcanzaron a salir de aquella propiedad. Nadie sabía muy bien la razón por qué la gente se salía o se volvía loca en esa casa. Fue entonces que les conté lo que me había sucedido en la noche anterior. Todas las mujeres se sorprendieron por mi historia, a excepción de la anciana, la cual me dijo que quizás había algo debajo de mi casa, algo enterrado. Ella decía que hace tiempo, antes de que Altamira creciera, todos esos terrenos enmontados eran usados por gente mala para hacer brujería y enterrar trabajos negros. Quizás la casa fue construida sobre algo malo, y quizás el mal aún seguía en ese lugar, atormentando a las personas y volviéndolas contra sí mismas. En ese momento sentí mucho miedo de lo que me contaba la señora, pero quizás tenía razón. Llegando a la casa de mi mamá, le platiqué todo lo que nos había pasado, y también la extraña historia pero era totalmente negro, y la luz no se reflejaba en aquello. Poco a poco se fue levantando del piso, y estiró una extremidad para tocar al bebé. En eso el terror se convirtió en pánico, y pude soltar un grito que se escuchó por toda la casa. ¡No lo toques!, dije. De pronto la luz del pasillo se prendió, y aquella cosa volteó a verme. No tenía facciones, era solamente una mancha negra en el aire. Se inclinó y comenzó a desaparecer ante mis ojos. Lo negro poco a poco se fue disolviendo en el aire, hasta que no lo volví a ver más. En eso entra mi esposo asustado por el grito y me empieza a zarandear, para ver qué era lo que me había pasado. Tan solo alcancé a decirle el niño. Él corrió a revisarlo y lo sacó de su cuna. El bebé estaba llorando frenéticamente y poco a poco comenzó a calmarlo. Yo estaba estresada, me derrumbé en el piso porque me encontraba en shock y comencé a llorar. Mi esposo me ayudó a levantarme y junto con el bebé nos fuimos al cuarto. Como pude le conté lo que había visto entre sollozos y gritos. Él me escuchaba sin poder creerme. Como pudimos nos dormimos. El día siguiente se fue a trabajar y yo me preparé para irme a la casa de mi mamá. No quería estar sola en la casa con el bebé. Al salir de la calle me dirigí a un paradero de taxis que estaba en la esquina. Había un grupo de vecinas que llevaban a sus hijos a la escuela. Todas ellas me saludaron y me preguntaron si todo estaba bien. Yo por inercia respondí que bien, y continuaron su plática normalmente. De pronto llegó una vecina y me quedó viendo con detenimiento, y entonces me empezó a preguntar que cómo estaba mi familia. Ahí fue donde me puse en alerta, y cuestioné por qué tanto interés en nuestras vidas. Otra vecina me hizo una escalofriante revelación. La casa donde vivíamos anteriormente fue habitada por una familia que tuvo problemas peculiares. Eran peleas entre ellos y continuamente había mucho escándalo en esa casa. Los altercados eran frecuentes y los mismos eran disueltos por patrullas de policía que llegaban en la madrugada con la intención de calmar los ánimos de esa familia. Una mañana y sin motivo aparente todos salieron, abandonando la casa, y tiempo después andaron por sus cosas. Los vecinos especulaban el motivo de aquella salida relámpago. No tenía explicación alguna. Fue entonces que intervino otra vecina que llegaba al grupo. Era una señora ya de edad y muy mal hablada. Comenzó a contar otra historia todavía más horrible. La colonia se había fundado hace años, siendo de las primeras colonias de casa de interés social en Altamira, a la cual llegó mucha gente de clase trabajadora. En la casa donde actualmente vivíamos, llegó una familia en específico, integrada por el esposo que trabajaba en el corredor, la esposa que se dedicaba al hogar y un par de niños que iban a la secundaria. Todo Mi esposo y yo nos mudamos a una casa de interés social en una colonia popular en las cercanías de Altamira. Él trabajaba en la ATP y yo en ese entonces me encontraba embarazada. Nuestra casa era muy pequeña, pero para los tres estaría bien mientras ampliábamos con el paso del tiempo. Mi esposo la adquirió de oportunidad,
ya que los antiguos dueños no siguieron pagándola y repentinamente se cambiaron de ahí. Había muchos vecinos y la colonia tenía una gran población. Las casas pequeñas se apiñaban unas con las otras y las ampliaciones que se hacían en ellas les daban un aspecto aún más claustrofóbico y también muy deprimente en algunos casos. Con las semanas terminé acostumbrándome al bullicio. Nació mi bebé y la alegría nos llegó tanto a mí y a mi esposo. En una de las habitaciones acomodamos las cosas y la cuna de mi bebé, y todo parecía marchar muy bien. Era en la madrugada cuando me levanté al baño y me preparaba para darle de comer al bebé. Al abrir la puerta de la habitación, una corriente de aire helado invadió todo mi ser. Sentí que mi cabeza se entumía cuando vi algo que estaba por un lado de la cuna. Me paralicé completamente del miedo y no pude gritar. Tenía un nudo en la garganta y mi corazón comenzó a latir fuertemente. Aquella cosa simplemente estaba ahí. Tenía la forma de una persona, vecina. Sin dudar, mi mamá me dijo que había que bendecir la casa. Me dio agua bendita y un rosario para que yo misma lo hiciera. Y así fue. Regresé por la tarde y mi esposo ya había llegado. Le platiqué todo y de mis intenciones de bendecir el cuarto del bebé. Él me apoyó en todo y comenzó haciendo los rezos y a regar agua bendita por el lugar. Eso fue lo peor. Apenas entrando al cuarto del bebé, una especie de malestar me agobió. Era como si de pronto la presión se me hubiera bajado. Sentí mareos, ganas de vomitar y me faltaba el aire. No pude continuar y dejé todo tirado. Mientras mi esposo me atendía, le dije que tenía mucho miedo de estar en esa casa por el bebé. Pero no podíamos irnos, era nuestra casa y debíamos de hacer algo. Nos tranquilizamos y tratamos de dormir esa noche, pero de madrugada comenzaron los ruidos raros en el cuarto del bebé. Mi esposo apenas salió y notó algo extraño en el ambiente de la casa. Era un olor a muerto que nos causó escalofríos y una especie de repugnancia indescriptible. Mi esposo quedó asqueado, abrió la puerta del cuarto y la pestilencia se hizo insoportable. Salimos despavoridos de la casa para respirar aire fresco. Regresamos y abrimos las puertas y ventanas para que saliera aquella peste. Ya no pudimos dormir esa noche. Estábamos a la expectativa de qué pasaría, ya que eso para nosotros era demasiado. Al rayar el alba mi esposo